le agradecemos a Mario Yergo, representante de Morena ante el INE, que acepte tomarnos. Hoy fue un día movido para el instituto y también para él, y le agradecemos que nos tome esta conversación. Muchísimas gracias y bienvenido, Mario Yergo, aquí a Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro. Les saludo a ti, a Álvaro, a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, diputado Yergo. Bueno, hoy informó, diputado, de asuntos que tienen que ver, bueno, para empezar con todos los mexicanos, pero que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral, que tienen que ver con recursos y que tienen que ver con el proceso, con el ejercicio de revocación de mandato, que se fue siendo chiquitito, hasta que apenas se van a instalar 1/3 de las casillas que están previstas en la ley de revocación de mandato, porque no hay dinero. Y en realidad el INE no tiene dinero, una vez más. Bueno, es importante, Álvaro, poner en contexto a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Decirles a tu auditorio de que el pasado jueves, 3 de febrero de 2022, en una entrevista radiofónica, el consejero Ciro Murayama daba cuenta de que el Instituto Nacional Electoral contaba con recursos por el orden de los 1,567 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, lo que nos causó sorpresa porque apenas hace unas semanas el propio Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo por unanimidad de los consejeros donde daban cuenta de que se contaba con recursos por el orden de los 2,091 millones de pesos. Y quiero ir dando cuenta etapa por etapa de este proceso. En el tema presupuestal, ¿qué hicimos como parte de la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral cuando se aprobó este acuerdo que daba cuenta de todos los ahorros, de todo el ejercicio de análisis presupuestal que mandató la Sala Superior? Nosotros apelamos este acuerdo ante la Sala Superior porque para Morena sosteníamos que aún quedaban otros fondos, otros fideicomisos de los cuales el Instituto Nacional Electoral podía echar mano para cumplir con este mandato constitucional. ¿Y qué resolvió Álvaro y Alejandro en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Resolvió, ante el recurso de apelación que nosotros promovimos, resolvió que el Instituto Nacional Electoral pues había hecho un esfuerzo en cada una de sus unidades administrativas y que contaba con 2,091 millones de pesos para llevar a cabo este ejercicio. ¿Y qué ocurrió después, Álvaro y Alejandro y auditorio? La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un recurso de controversia constitucional promovido por el propio Instituto Nacional Electoral. En este recurso de controversia constitucional no tuvieron nada que ver los partidos políticos ni Morena. Fue un recurso que promovió
el propio Instituto Nacional Electoral, quien pues le allegó toda la información presupuestal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el resolutivo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da cuenta a página 11, último párrafo, y página 12, primer párrafo, con información que el propio Instituto Nacional Electoral les proporcionó. Dice el resolutivo, abro comillas, Álvaro y Alejandro: el Instituto Nacional Electoral afirma tener la disposición presupuestal de 2.091 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Nosotros, en la sesión del pasado viernes 4 de febrero, al anunciar el consejero Ciro Murayama una cantidad diferente a la que los órganos jurisdiccionales y que Morena tenía, nosotros pusimos sobre la mesa de la discusión por qué ese diferendo, por qué los resolutivos tanto de la Sala Superior como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con información del propio Instituto Nacional Electoral, pues daban cuenta de 2.091 millones de pesos, y el instituto anunciaba que solo contaba con 1.568 millones de pesos. Y ese mismo día, ese mismo viernes, durante la sesión del Consejo General del INE, ante otro recurso que interpuso el propio Instituto Nacional Electoral, el recurso de incidente de aclaración de sentencia, la propia Sala Superior se allanó al resolutivo de la Suprema Corte de Justicia y les dijo: ustedes cuentan con 2.091 millones de pesos. Aquí, o sea, el punto es, ¿quién le mintió a los órganos jurisdiccionales? ¿Quién le mintió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ese es un tema que no ha aclarado el Instituto Nacional Electoral. Y la otra, diputado, ¿por qué anda, pues digo, entendiendo su argumentación, andan perdidos más de 500 millones, porque eran 2.091 millones, y luego ahora se dice que tienen 1.560 y algo millones, o sea, andan perdidos más de 500 millones. ¿Dónde están esos 500 millones? ¿Ustedes ya preguntaron dónde están esos 500 millones? El día de la sesión, ahí de manera chusca, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, dijo que, bueno, que eran pequeñeces, que era un tema aritmético y que lo importante era que iba a haber revocación de mandato, cuando los resolutivos de los órganos jurisdiccionales mandatan y hablan de 2.091 millones de pesos. Ese es un tema que el Instituto Nacional Electoral no ha querido aclarar. Pero también algo muy importante. En la pasada consulta popular, en agosto, que se llevó a cabo en agosto de 2021, el Instituto Nacional Electoral destinó casi 500 millones de pesos para instalar el mismo número de casillas que hoy va a instalar, con el monto que ellos ya cambiaron de 1.567 millones de pesos. ¿Cómo te explicas, Álvaro, Alejandro, auditorio, que en el pasado el mismo número de casillas tuvo un costo de aproximadamente 500 millones de pesos y hoy, con los 1.567 millones de pesos, quieren instalar el mismo número de casilla? Pero aparte, no han aclarado dónde están esos 524 millones de pesos que ellos dijeron tener presupuestalmente hablando. Aquí le mintieron al pueblo de México, le mintieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le mintieron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. El asunto es,
puede uno decir una raya más al tigre, que es lo que se puede hacer para que eso se modifique y que sobre todo, que es el objetivo, que haya más casillas instaladas en el país. ¿Qué se puede hacer, diputado? Porque pueden decir efectivamente, no pasa nada. Ya todos los mexicanos van a tener su boleta en la casilla. Si es que toman un avión y se van hasta allá donde encuentren una. Es importante este tema hoy. La dirigencia nacional de Morena, nuestro presidente Mario Delgado Carrillo y un servidor, se convocó a una rueda de prensa. Mostramos ahí los resolutivos, tanto los dos de la sala superior, uno promovido por Morena, el otro promovido por el propio Instituto Nacional Electoral, y el resolutivo de la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral. No sé si me estoy explicando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el recurso de controversia constitucional con información del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, a ver, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no saben hacer cuentas. ¿Quién mintió, Álvaro? ¿Quién mintió, Alejandro? ¿Quién falseó información? Y hoy, de manera muy campechana, por decirlo de una manera respetuosa, hacen cuentas alegres y tumban 524 millones de pesos. Tienen que dar la cara, tienen que explicarle al pueblo de México dónde están esos casi 525 millones de pesos. Oiga, no, y en el fondo, diputado, también hay otra cosa, que es que, como decía Álvaro al principio, pues es como agarraron y fueron haciendo chiquita, van haciendo chiquita la consulta, le van comiendo pedacitos con recursos legales, se van a la Suprema, van al tribunal, etcétera, le van comiendo otro pedacito y ahora ya, pues digo, van a terminar haciendo una consulta con 15 casillas, es más, mejor, pues, con 33 casillas nada más y pues y a caminar a las capitales de los estados. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué van a hacer ustedes? Porque pues al final casi todas las están agarrando de softball y las batean como de base. No vamos a quitar el dedo del renglón, Alejandro, en este tema. En la siguiente sesión vamos a insistir en el sentido de que tienen que aclarar dónde está ese recurso. Tienen que darle la cara al pueblo de México y vamos a seguir nosotros con la ley en la mano haciendo valer el derecho de los ciudadanos a participar en este ejercicio de democracia abierta, en este ejercicio de revocación de mandato. Pero lo primero que tienen que hacer es aclararle al pueblo de México dónde están esos recursos. ¿Por qué le mintieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque esos 2,091 millones de pesos que están contenidos en ese resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, es información que el propio Instituto Nacional Electoral proporcionó. Una última cosa de mi parte, diputado Yergo. Ya está definida la estrategia de difusión del INE para el ejercicio de revocación de mandato, para la jornada de revocación de mandato, porque los partidos políticos no pueden difundirla. Es correcto, Álvaro, es correcto. En el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los partidos políticos no podrían promover este ejercicio de revocación de mandato porque sería una actuación que iría en contrasentido a la propia naturaleza de este ejercicio, que es estrictamente ciudadano. Y recayó la promoción de este ejercicio de participación democrática en los órganos electorales, es decir, en el Instituto Nacional Electoral
y los propios organismos públicos autónomos de las entidades federativas. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí también vigilantes y acompañando de que este órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales de las entidades federativas cumplan con esta disposición y este mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE, le agradecemos que haya estado este día aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Al contrario, un saludo, Álvaro y Alejandro, y como siempre me reitero a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, diputado. Gracias.